¿Qué tal amigos de Cuadratín San Luis Potosí? Muy buenas noches. Nos encontramos en lunes 18 de mayo del año 2020 cuando son las 9 de la noche con 8 minutos en punto. Bueno, pues hoy es el día D, o era el día D, para el regreso de la cuarentena para varios municipios que fueron seleccionados por el gobierno federal para volver a sus actividades el día de hoy y tenemos novedades muy interesantes. ¿Qué les parece si entramos de lleno? Pero antes, me gustaría ponerles un audio que ha causado muchísima controversia del subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, en donde nos habla de la curva, esa famosa curva que, de acuerdo con el presidente López Obrador, ya se había domado. Bueno, pues créanme que no es así. Vamos a escuchar lo que dijo López-Gatell de la curva y ahorita les voy a hacer unos comentarios al respecto. Esta curva nunca va a disminuir, nunca. Lo que puede hacer esta curva en un momento dado es cuando la velocidad en la que se suman, en la que se presentan nuevos casos cada día, ya tenga una inclinación diferente. Eventualmente llegará un punto en donde ya va a ser completamente plana, pero nunca va a presentarse hacia abajo. Esto lo digo porque sigo apreciando que algunas personas, incluidos comunicadores de los medios públicos, presentan a veces un poquito de interpretaciones alternativas, vamos a llamarle de esta manera, respecto a lo que quiere decir el famoso aplanamiento de la curva epidémica. No tengan la expectativa de que esto va a cambiar hacia abajo, nunca, porque esto es la suma de casos acumulados de COVID. En su momento, cuando vaya reduciéndose la ocurrencia de nuevos casos, empezará a tener esta forma plana y será completamente horizontal cuando ya no haya contagios. Todavía nos falta mucho tiempo para eso, nos faltan varias semanas, posiblemente meses, en la medida en que otras localidades diferentes a la Ciudad de México están precisamente en las fases iniciales de la epidemia o en las fases intermedias. Pues vaya declaración del doctor Hugo López-Gatell en apenas 1 minuto con 19 segundos. Nos anticipa que la curva está lejos de aplanarse. Y esto es debido a que evidentemente pues cada vez hay más contagios y desgraciadamente más muertos en San Luis Potosí y desde luego en todo el país. De ahí que se haya generado mucha controversia que precisamente el día de hoy se liberaran algunos municipios precisamente de México para que volvieran a las actividades. Según Hugo López-Gatell, esos municipios cumplieron algunos requisitos para poder ser considerados entre aquellos territorios que están más lejos que otros de contagiarse y la polémica se inició por lo siguiente. Ustedes recordarán que el pasado miércoles Hugo López-Gatell informó en conferencia de prensa que ya este día precisamente se iban a liberar 324 municipios de todo el país para volver a las actividades de manera paulatina y que también se dio a conocer que ya entraban como actividades esenciales la construcción, la minería y el armado de vehículos, básicamente de vehículos de automóviles, pero también es el armado de aviones, de buques, de trenes, todo lo que es la industria armadora de movilidad. Bueno, pues resulta que López-Gatell había dicho que el pasado viernes daría a conocer ese listado de los llamados municipios de la Esperanza. Pues resulta que llegó el viernes y López-Gatell no dijo nada, sino hasta el pasado sábado en la noche, en su conferencia nocturna, López-Gatell muy, pues como si nada, dijo, a ver, les voy a dar a conocer que son 324 municipios y más tarde les soltamos la lista, o sea, en ese momento no la dio a conocer. Entonces la empezó a hacer de emoción, la hizo cardíaca y finalmente todo el mundo estaba con la expectativa, pues qué municipios son y cuáles fueron los criterios. Bueno, resulta que ya pasadas las horas, por ahí, no sé, después de las 10 de la noche, López-Gatell difunde la lista de los 324 municipios autorizados a volver hoy
a través de la página de coronavirus.gov.mx. Bueno, pues ahí resaltaron 6 municipios de San Luis Potosí. Y todo el mundo se quedó de a 6 porque dijimos, pues, ¿cómo que 6? Ahora sí que, ¿cómo que 6 si no cumplen pues las primeras expectativas que se habían puesto, los primeros lineamientos, que eran que fueran municipios sin contagios y que además no fueran vecinos de municipios con contagios? Ya se había mencionado desde la semana pasada que solo Vanegas cumplía con esa característica. Sin embargo, López-Gatell, para hacer más confuso todo, sale el sábado y dice, no, son 6. ¿Cuáles fueron estos municipios de San Luis Potosí? Es Matehuala, Villa de la Paz, Cedral, Charcas, 14 y Vanegas, precisamente. Entonces, cuando salen a relucir estos nombres, pues todavía uno se quedó extrañado, porque dice, pues ¿cómo es posible que hable de estos 6? Por ejemplo, para empezar de Matehuala. Matehuala tiene casos, entonces no se entiende cómo es que López-Gatell dice que Matehuala ya puede volver a las calles, ¿no? Entonces, para hacer todo más confuso, López-Gatell suelta nuevas pues reglas, se puede decir, de última hora, ¿no? Que no había dado a conocer en su momento, y esas reglas tienen que ver con que ya no solamente son municipios que tuvieran vecinos sin contagios y que ellos mismos no tuvieran contagios, sino que además durante los últimos 28 días no tuvieran contagios. O sea, le enredó todo, empezó a dar esa y otros lineamientos, y la cosa es que todo el mundo se quedó sorprendido y todo el mundo dijimos, pues no, que nada más el criterio era lo de los contagios. Pues resulta que no, y López-Gatell dijo, pues son 6. Bueno, pues ya todo el mundo estaba a la expectativa del día de ayer para que en la conferencia de salud de gobierno del estado pues se dijera que eran esos 6 y que regresaban hoy, y que bueno, pues qué reglas iban a tener que seguir. Pues para hacer todavía más confuso el asunto, sale la secretaria de salud, Mónica Rangel Martínez, y dice, pues solamente Vanegas cumple con los requisitos, porque ese sí es un municipio sin contagios y sin vecinos con contagios, entre otras razones. Entonces, de esa lista que dio a conocer López-Gatell, de 6 municipios liberados, el gobierno del estado lo baja a 1, a Vanegas, y pues obviamente algunos alcaldes respingaron. El principal de ellos fue Alejandro Segovia Hernández, que es el alcalde de Matehuala. Pegó el grito en el cielo y de una manera totalmente irresponsable, hoy en la mañana convoca conferencia de prensa y anuncia que le va a pedir al pueblo de Matehuala que salga a las calles, que a él no le interesa lo que haya dicho el gobierno del estado, sino lo que dijo el gobierno federal. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno federal? Pues que Matehuala era un municipio de la esperanza y que podía volver a las actividades. Y Jano Segovia, que además es de algunos o muchos de nosotros conocido, porque fue diputado local, pues se rebeló así, nada más, y dijo, pues nosotros sí salimos a las calles. Bueno, más tardó en decir salimos a las calles, cuando ya todos los negocios estaban abriendo las cortinas, la gente andaba en la calle, y vayan ustedes a saber cuánto contagiadero ocurrió en Matehuala el día de hoy, debido al desorden que impuso el alcalde de Matehuala. Fíjense cómo son las cosas, y por eso es que intitulamos nuestro comentario de hoy, de que López-Gatell ya perdió la brújula, porque la verdad es que López-Gatell dice una cosa, pero ya no la deja en claro. O sea, nos ha pasado con muchas, ya hay muchos ejemplos. El más reciente es el de las cifras de contagios, que ya nadie le creyó finalmente estas cifras. Pero imagínense ustedes que él da a conocer una lista de 324 municipios, supuestamente que cumplen los requisitos del gobierno federal, y los gobiernos de los estados tienen la libertad, porque además son gobiernos autónomos, a decidir si aceptan o no ese listado, porque además López-Gatell también ya no quiere nada más el balón en su cancha, sino que ya está dando pases a los gobiernos de los estados, y les dijo claramente ese día, esta lista no es obligatoria,
Nosotros como gobierno federal decimos que están liberados, pero no es obligatorio que ustedes lo sigan. Ustedes deciden si quieren que regresen o no a esos municipios. Pero resulta que López-Gatell también se olvidó de que los municipios son autónomos. Acuérdense que el gobierno se divide en lo que es el poder ejecutivo. Un gobierno en general, tiene el gobierno del estado, o sea, ese es el gobierno del estado, y también tiene los gobiernos municipales, que también son personas electas por voto popular. Son presidentes, pero a nivel municipal. Tenemos gobernadores y tenemos un presidente de la República. Entonces no se puede entender que si el gobierno del estado dice Matehuala no regresa, pues que Matehuala no vaya a regresar, porque en ese sentido, estricto sentido de ley y de política, Jano Segovia tendría la razón en decir, bueno, Matehuala es un municipio autónomo. Aquí el problema es que Jano Segovia pues no sabe ni papa de medicina, yo creo que no sabe ni recetarse algo cuando le duela la cabeza o algo, o sea, él no es doctor. ¿Y cómo se atreve el señor a salir y decir sálganse todos a las calles? Nosotros sí le hacemos caso a López-Gatell. Para empezar es un vil engaño, amigos, porque López-Gatell no dijo, insisto, que fuese una lista obligatoria, sino que los gobiernos del estado decidían. Ahora, el día de ayer, cuando la doctora Rangel sale y da su conferencia de prensa, dice claramente que solo Vanegas cumple los requisitos, porque si bien López-Gatell dio ese listado, está basado en los últimos 28 días, pero resulta que, no recuerdo si dijo que Charcas o Cedral, uno de estos dos municipios, resulta que empezó a tener contagios entre semana, entonces dijo, ya por default, esos son los contagios de este municipio, terminó de afectar a los otros municipios que podían haber regresado, porque es vecino de 4 de esos municipios, dice, entonces ya, ni modo, ya no puede regresar a las calles ninguno, solo Vanegas a partir del día de hoy. Pero a Jano Segovia se le olvidó eso y dijo vámonos a las calles. Pues qué bronca se generó el día de hoy, vamos a ver en qué termina esto, pero yo creo que el día de mañana de entrada se tiene que hacer un pronunciamiento por parte del gobierno del estado y tiene que empezar a hacerse llamados a la calma, porque Jano Segovia lo hizo, ya hoy lo hizo hoy. No sabemos si el día de mañana los matehualenses van a seguir en las calles, a pesar de que el gobierno del estado dijo que no es posible que Matehuala salga de la cuarentena. Pero recordaremos también que en su momento el alcalde de Valles, Adrián Esper, hizo exactamente lo mismo y dijo, no, que vamos a cerrar negocios ni que 8 cuartos, los vamos a mantener abiertos, y él seguía o sigue en las calles, de hecho, repartiendo despensas y demás. Y pues bueno, ya estamos viendo que hay varios alcaldes que están yéndose por la libre, y esto es verdaderamente peligroso porque aunque ellos sean la autoridad política y los representantes de sus respectivos pueblos, pues prácticamente están mandando a la gente al matadero, porque ya se dijo que el coronavirus es invisible, o sea, es invisible, no, es inoloro, es incoloro, o sea, no se conoce, no se sabe dónde está el virus. Y el hecho de que esté la gente saliendo a las calles, pues es obviamente ya un arriesgue de contraerlo. Pero la verdad es que lo que hizo Esper en su momento, si bien fue grave, pues no lo fue tanto como lo que hizo hoy Jano Segovia, que fue diputado local, cosa que también extraña porque él como representante popular, pues debería de ser el primer responsable en no llamar a la gente a salir a las calles, sino simplemente decir, a ver, no estoy de acuerdo con esta decisión que tomó el gobierno del estado, voy a pedir una audiencia con el gobernador o con la secretaria de salud, para hablar con ellos, porque nosotros creemos que sí merecemos ser municipio de la esperanza, pero ya llamar a salir, él mismo, el alcalde, pues la verdad es que sí es grave, ¿no? Y sí lo hizo, o sea, insisto, sí lo hizo. Los reportes de nuestro corresponsal Fabián Álvarez en Matehuala, además, hasta realizó una transmisión en vivo por allá, pues denotan cómo la gente andaba ya emocionada en las calles cuando está prohibido por parte de la Secretaría de Salud. Ahora bien, fíjense, esta decisión que tomó Jano Segovia, que por cierto se hizo famoso por un escándalo que protagonizó en la pasada legislatura, cuando insultó de fea manera al gobernador Juan Manuel Carreras López, pues un calificativo que ya no vale la pena recordar,
pero la verdad es que el diputado ya desde entonces trae como una especie de pleito casado con el gobernador. Además, munícipe, este alcalde, es del Partido Verde Ecologista y es obviamente uno de los aliados de Ricardo Gallardo Cardona, que como sabemos de repente dejó un buen día de ser del PRD y se sumó a las filas del Verde, y pues ya veremos qué pronunciamientos hay. La cosa es que el día de hoy todo el mundo anduvo dormido. El gobierno del estado le pasó de noche que Jano Segovia hiciera el llamado a las calles. El Congreso del Estado no hizo ningún pronunciamiento, la Secretaría de Salud se quedó callada, ningún político habló del asunto y pues el alcalde arriesgando a su gente y a todo el mundo le valió gorro, sencillamente. De ese nivel está la atención del gobierno del Estado, que es el rector, en este caso de la política sanitaria estatal, con respecto de este tipo de cosas, ¿no? Porque además me da la impresión que todo lo están dejando para la conferencia de prensa matutina, pero está faltando una política más agresiva de comunicación masiva para que la mayor parte de la gente se entere, porque yo creo que si Jano Segovia sale y da este pronunciamiento, pues inmediatamente el gobierno del estado, en este caso creo que le correspondería al secretario de gobierno, que es Alejandro Leal Tobías, pues salir y dar su propio pronunciamiento y principalmente dejar en claro que esa decisión unilateral de Segovia pues es bajo el propio riesgo de él, porque él es el que está arriesgando a la gente debido a que la Secretaría de Salud no se lo está permitiendo. Me parece que ese debe ser la primera acción que se debe haber tomado, pero no se tomó. Entonces uno se pregunta, pues, ¿dónde está la política interna del Estado? Si nadie dijo nada, nadie dice nada, y eso está pasando, y la verdad es que los pronunciamientos, las acciones han pasado de noche, ¿eh? Ahí hay un grave hueco del gobierno del Estado que no ha podido cubrir y que sí es grave, ¿eh? La verdad es que es muy grave. Vamos a ver entonces cómo termina el día de mañana este asunto con Matehuala. Fíjense, esta decisión que toma Matehuala va en contra, por ejemplo, de lo que hicieron muchos otros alcaldes, que ellos sí autorizados en el país decidieron no regresar a las calles. Fíjense, los propios alcaldes, a la inversa del potosino, muchos otros dijeron no, gracias, nosotros no regresamos. Fíjense, de acuerdo con información que se publicó en medios nacionales esta mañana, de los 324 que autorizó López-Gatell, 107 dijeron no, nosotros no vamos a volver a las calles, aunque nos hayan dicho que sí podíamos. O sea, la tercera parte de los alcaldes. Y este amigo, Jano Segovia, que no recibió la autorización, pues nada más por sus pistolas dijo yo sí regreso, y lo hizo totalmente a la inversa, ¿no? ¿Cómo son las cosas? San Luis Potosí nuevamente vuelve a destacar a nivel nacional por una decisión absurda, pero insisto, mucho de ello basado en esta política de descomunicación que ya tiene López-Gatell y de que está clarísimo que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya decidió compartir la responsabilidad. O sea, creo que esto es como parte de, o como consecuencia de esos gobernadores que en las últimas semanas han venido criticando las políticas, los números y las acciones del gobierno federal para contener en la medida de lo posible los contagios de COVID-19. Y entonces la semana pasada el presidente sale y dice que se van a dar a conocer estos municipios de La Esperanza y Las Reglas, pero que los gobernadores tienen total libertad de adherirse o no. En el caso de San Luis Potosí, sí estamos adheridos a estas decisiones de la Secretaría de Salud Federal. Se ha dicho una y mil veces, el gobernador lo ha dicho, la Secretaría de Salud lo ha dicho. Nosotros no vamos a hacer nada que no autorice el gobierno federal. Y entonces se puede decir que San Luis Potosí sí está alineado, pero hubo gobernadores que no y que han tomado sus propias decisiones, y por eso López Obrador les dijo, pues no es obligatorio ni nos vamos a pelear, si ustedes quieren lo toman y si no, lo dejan. En el caso, insisto, de San Luis se dice sí lo tomamos, y cuando dicen ayer cuáles son los municipios que van a regresar, que solamente es Vanegas, pues al alcalde de Matehuala sencillamente no le interesa y dice nosotros sí a las calles, ¿no? Entonces es un problema ahí que se va a tener que resolver. Vamos a ver qué pasa. Miren, una de las reglas que dio a conocer la Secretaría de Salud ayer y que insistió hoy en ese asunto es de que
Si por ejemplo Vanegas el día de mañana aparece ya con su primer caso o alguno de sus vecinos, pues que se olvide Vanegas de ser municipio de La Esperanza porque va a tener que volver a la cuarentena. Esa parte en particular de las cuarentenas siguen sin quedar claras, no sabemos exactamente las reglas. Y se los digo por lo siguiente. Resulta que López-Gatell dice que día a día se va a estar monitoreando y que además va a haber un semáforo con 4 colores para ir determinando qué actividades se van a ir restringiendo y qué actividades no, semana con semana prácticamente. Esto se va a empezar a implementar a partir del 1 de junio, que es cuando todos ya, ahora sí, salen de la cuarentena o salimos y retomamos nuestras actividades, excepto las actividades escolares, esas sí quedaron ya suspendidas durante el mes de junio para San Luis Potosí y otros estados. Por ejemplo, en el caso de Vanegas, a pesar de que hoy regresó a las actividades o puede regresar, puede todo excepto las escuelas, o sea, las escuelas sí están prohibidísimas por más de que sea municipio de La Esperanza, y sí no, a los niños no se les va a arriesgar, eso quedó clarísimo, pero las demás actividades sí. Lo que pasa es que Vanegas pues no tiene muchas actividades, entonces también básicamente es como decirle a la gente, pues sal y pon tu puesto en la calle como estabas antes, abres la tiendita, haces esto y aquello y reactiven un poco la economía que tiene este municipio, que más bien depende de Real de 14, que es el municipio fuerte de esa zona altiplano, desde luego junto con Matehuala, pero en el tema turístico, ¿no? O sea, si llega gente a Vanegas es porque de una vez agarran esa ruta y aprovechan para conocer el municipio y dejan alguna derrama, pero de ahí en fuera la verdad es que sus actividades no son tan relevantes. Y bueno, pues insisto, en el caso de las escuelas, pues está claro de que tampoco. Entonces, este semáforo se va a implementar a partir del 1 de junio y aunque todo el mundo ya pueda regresar a sus actividades, si el semáforo está en rojo se restringirá casi todo, si está en amarillo más o menos todo, si está en verde está bien y por ahí hay otro color que no recuerdo en este momento, pero el asunto es que se va a estar moviendo conforme los semáforos. Por eso es que la Secretaría de Salud dijo eso, que si Vanegas empieza a registrar un contagio antes del 1 de junio, pues entonces restringirá nuevamente sus actividades. Hasta el momento lo ha librado, la verdad es que no sabe por qué causa, pero pues así están las cosas, ¿eh? Vanegas está libre del coronavirus y bueno, pues es una buena noticia que por lo menos un municipio se haya podido regresar, ¿no? El día de hoy, desgraciadamente, se dio a conocer que tuvimos otros 3 fallecimientos en el estado. Ayer hubo otros 3 también, y la cosa es que San Luis Potosí pasó de 22 a 25 y luego de 25 a 28. En los últimos días han estado muriendo de a 3 potosinos o habitantes de San Luis Potosí a causa del SARS-CoV-2, que es el causante del coronavirus COVID-19, donde el número 19, como ya hemos explicado, significa el año de descubrimiento, que fue el año 2019. Y tenemos ya 494 personas enfermas de COVID-19. Mañana seguramente ya se rebasará la cifra de las 500 y entonces sí, San Luis Potosí va a empezar a entrar a una curva muy difícil de aplanar, desde luego. La verdad es que cada día es el peor de San Luis Potosí, o sea, no hay un día peor. Hoy fue el peor, mañana va a seguir siendo el peor y pasado mañana también, porque apenas la curva va en ascenso. Entonces no nos puede extrañar que ya se diga que hay 3, 4 y esperemos que no más, pero es lo más probable que empiece a haber un día que nos digan que ya fueron 10 o 15 muertos, porque la secretaria también ha sido muy clara en decir que los contagios en San Luis Potosí, lo más pesado está por llegar a finales apenas de este mes de junio, cuando supuestamente ya estamos a punto de salir de la cuarentena, es cuando va a estar peor el número de contagios en San Luis, imagínense. Tan solo el día de hoy, de esos 494 casos, 209 son de San Luis Potosí. El segundo lugar es Ciudad Valles con 61, el tercero Tamazunchale con 58 y en cuarto lugar Soledad de Graciano Sánchez con 44. Qué curioso que 2 de las cabeceras principales de la Huasteca Potosina, la cabecera de la Huasteca Norte que es Valles y la cabecera de la Huasteca Sur que es Tamazunchale, son los municipios 2 y 3 del estado. Aguas en la Huasteca está bien difícil.
y ya prácticamente quedan 3 municipios de los 20 que conforman esa zona sin coronavirus. Y en el caso, insisto, de San Luis Potosí, la zona altiplano es la que tiene más municipios en verde, o sea que no tiene casos. Lo único que perjudica es de que el municipio de en medio, no sé si lo alcanzan a apreciar, mire, yo creo que desde aquí se ve, ahí, déjenle señalo, voy a quitarme un poco el micrófono. Ese municipio que les estoy señalando en amarillo, es este, miren. Ese de en medio que es en la zona altiplano, está perjudicando al resto de los que están en verde, todos estos, que es la zona altiplano, todos estos. Es decir, ese es el mapa ahorita en San Luis Potosí. Pues como un municipio que está justamente en medio de toda la zona altiplano impidió que casi todos regresaran a las actividades en esa región, por eso solamente Vanegas cumple los requisitos. Pero bueno, además fíjense, ahí ahorita les voy a decir rápidamente cuántos municipios están parados por un solo caso, ¿eh? Es increíble, pero es cierto. Un caso de coronavirus y les voy a decir quiénes están parados por un solo caso. Es Ciudad del Maíz, Coxcatlán, El Naranjo, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Agualulco, Villa Hidalgo, Tampamolón y Tanlajas. Y luego hay municipios con solamente 2 casos que también están frenados en su economía en todo por 2 casos, que son Charcas. Pues Charcas, haciendo un paréntesis, es el municipio que pasó a Molar, a Cedral, a Villa de la Paz, a 14 y al propio Matehuala, porque cuando López-Gatell da a conocer la lista, Charcas estaba con 0 casos, porque él dice que lo tomó de los últimos 28 días, o en los últimos 28 días más bien. Pero Charcas recibe 2 casos positivos la semana pasada, y al quedar ahí, como lo que ya se lo señalé ahí en el mapa en medio, a los municipios alrededor los pasó a Molar porque ya son vecinos de Charcas que tiene 2 contagios. Entonces un municipio que tiene 2 contagios parado, pero además paró otros 4 municipios que tienen 0 contagios. Así está la cosa en el país. Y por eso insisto de que esas políticas que está tomando el gobierno federal ya se volvieron demasiado confusas, ya nadie sabe por qué lo están haciendo, pero lo cierto es de que a final de cuentas a nosotros como ciudadanos pues nos corresponde guardarnos en nuestras casas hasta que nos digan que salgamos, y cuando nos digan que salgamos pues ya hacerlo de manera responsable para evitarnos problemas, porque la verdad es que así como están tomándose ya las decisiones últimamente, uno no sabe qué va a pasar y la verdad es que está bien difícil. Por eso es que ahorita me gustaría volver a retomar para todas aquellas personas que se están conectando con nosotros este audio de López-Gatell de la famosa curva, porque me parece que es una declaración demoledora que además la acaba de dar, no tiene tantos días, y es bien importante que la tomemos en serio para que sepamos dónde estamos parados y nos dejemos de cuentos. Esto lo dijo el 16 de mayo, es decir, el sábado. Esta curva nunca va a disminuir, nunca. Lo que puede hacer esta curva en un momento dado es cuando la velocidad en la que se suman, en la que se presentan nuevos casos cada día, ya tenga una inclinación diferente. Eventualmente llegará un punto en donde ya va a ser completamente plana, pero nunca va a presentarse hacia abajo. Esto lo digo porque sigo apreciando que algunas personas, incluidos comunicadores de los medios públicos, presentan a veces un poquito de interpretaciones alternativas, vamos a llamarle de esta manera, respecto a lo que quiere decir el famoso aplanamiento de la curva epidémica. No tengan la expectativa de que esto va a cambiar hacia abajo, nunca, porque esto es la suma de casos acumulados de COVID. En su momento, cuando vaya reduciéndose la ocurrencia de nuevos casos, empezará a tener esta forma plana y será completamente horizontal cuando ya no haya contagios. Todavía nos falta mucho tiempo para eso, nos faltan varias semanas, posiblemente meses, en la medida en que otras localidades diferentes a la Ciudad de México están precisamente en las fases iniciales de la epidemia o en las fases intermedias. Pues ya lo escucharon a López-Gatell, hay
estados, hay territorios que están en sus fases iniciales o intermedias. San Luis Potosí está en su fase intermedia apenas. Viene el contagio más grave. El día de hoy fue el peor, mañana será el peor del peor, y así nos vamos a ir durante varios días. Entonces no nos sorprenda esto que está ocurriendo. La buena noticia es de que a partir de hoy varias empresas, las automotrices principalmente, como General Motors y la BMW, retoman actividades, pero no las han retomado al 100%, porque más bien hagan de cuenta que hoy pudieron abrir las oficinas, por decirlo así, y van a empezar a implementar unos ciertos protocolos que además deberá emitir el gobierno federal, y poco a poco ir tomando el ritmo de trabajo para que el próximo 1 de junio ahora sí ya formalmente inicien, pero 130,000 personas, trabajadores, vuelven a estos trabajos, a estos empleos, porque no solamente son estas dos armadoras, sino todas las empresas que también les dan insumos a estas dos grandes empresas, que a su vez les surten a Estados Unidos y Canadá, o a Estados Unidos principalmente. Entonces esa es la buena noticia. La mala es de que apenas estamos empezando, y que además resulta que el viernes pasado López-Gatell, entrevistado por Denise Merker, que es la conductora del noticiero nocturno de Televisa, dijo lo siguiente cuando ella le pregunta, dice: a ver, vamos hablando de la nueva normalidad, ¿esto qué significa? O le pregunto, ¿cuándo vamos a poder volver a la normalidad? Y entonces López-Gatell dijo, pues la verdad yo creo que nunca, así de ese tamaño está la situación de la pandemia. Nunca será lo mismo, amigos, no nos han preparado para eso, pero ya nunca será lo mismo la vida como la conocíamos. Miren, precisamente el sábado que tuve un tiempo libre, me puse a ver unos videos musicales, es algo que me gusta en lo personal, aparte de leer. Y veía esos videos en vivo, que son de conciertos en vivo pues, y cómo la gente disfruta, realmente lo disfruta estar en un concierto, aplaudiéndole, brincando, cantando con su cantante favorito en un concierto en vivo. Desgraciadamente, para que volvamos a ver algo así, va a pasar tiempo, no va a ser posible. Y si en un momento dado determinan que vuelven los conciertos, imagínense, yo creo que hasta va a ser un poco triste, ¿no? De repente, pues sí, pero guardando tu sana distancia, ¿no? O sea, ya no nadie así como muéganos todos pegados, sino que bueno, guardando su sana distancia, el artista canta y canta y como islas, ¿no? Los fanáticos, qué triste de verdad. Pero así como esa, muchas otras actividades, yo me imagino que el cine va a ser exactamente lo mismo. Ya no nos vamos a poder sentar al lado de la pareja o de nuestros hijos o de la esposa, ¿verdad? O sea, del esposo, sino que a lo mejor van a decir, no, pues guardando su sana distancia, ¿no? Los novios, ¿no? Imagínense, pues ahora sí, tú aquí guardas un asiento libre y después ya el otro. O sea, es una serie, eso que dijo López-Gatell de que nunca va a ser lo mismo, pues hay que entenderlo como que nunca, y esperemos que ese nunca sea poco tiempo, o sea, por lo menos un año, no sé, en lo que se encuentre una vacuna, porque mientras va a estar bien difícil debido a que el coronavirus está presente, pero no solamente eso, sino que puede venir un rebrote, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que viene un rebrote, y ese rebrote quién sabe cómo le vaya a pegar a los países, dicen que puede venir más fuerte, o sea que estamos hablando de un año bien duro para todos. Bueno, inclusive para lo que son los viajes a Europa actualmente, como saben, hay algunos países que ya han abierto nuevamente los vuelos turísticos. Pues ahora resulta que el que quiera viajar a Europa, de entrada tiene que estar 14 días en cuarentena como turista. O sea, inclusive esta se va a encarecer esa parte. O sea, si yo quiero viajar a Europa actualmente, digamos a España, creo que fue en España o en Italia donde se tomó esa decisión, tengo que llegar y estar 14 días en cuarentena en mi hotel. Y ya después, si no tengo síntomas ni tengo coronavirus, entonces ya puedo salir y ahora sí conocer museos y conocer todas las calles, es decir, conocer la ciudad que yo esté visitando. Imagínense cómo está de dura la situación, o sea, de que alguien primero tiene que guardar una cuarentena antes de empezar a disfrutar su visita a esos países. Entonces, está difícil, la verdad es que está bien complicado. Pero bueno, no vamos a ser alarmistas, no vamos a ser ya tampoco tan
escandaloso en ese asunto. Vamos a ahora sí que asumir la nueva normalidad como venga y hay que adecuarnos y tratar de hacer las cosas bien, pues para que salgamos lo más pronto posible de esta pandemia, por más de que va a seguir habiendo muertos y enfermos cuando salgamos de la cuarentena a partir del 1 de junio. En fin, amigos, ya no les robo más de su tiempo. Esto fue lo que me parece fue lo relevante del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros. Armando Calderón a sus órdenes. Pues nos vemos el día de mañana a ver con qué novedades nos salen nuestras autoridades y ya les estaremos comentando. Que pasen un feliz inicio de semana y muy buenas noches.